Señor, muchas gracias te damos por el don de la vida, por gracias a esta nueva oportunidad que nos permite estar conectados en diferentes lugares, Señor, del Cono Sur, de nuestra iglesia. Te bendigo, Dios, por cada alumno que está detrás de esta pantalla, Señor, con la intención y el deseo de aprender, de capacitarse, de buscar herramientas para servir mejor en tu iglesia. Te doy gracias, Padre, por la bendición y la dicha que me da de servir en este ministerio. Y quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos esté guiando a comprender, Señor, a prestar atención, a buscar, Señor, en ti estas herramientas que necesitamos, Señor, para poder servir mejor en tu iglesia. Gracias, Señor, por ese tiempo, gracias por ese espacio. Rogamos-te, Señor, que en cada alumno que está escuchando, que tú también puedas obrar en ellos y que esas clases sean de bendición para sus vidas y también para el ministerio en la iglesia en la cual están sirviendo. Señor, encomendámonos a ti. Te damos gracias por todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, otra vez, bienvenidos todos a la clase 3. Hay algunos que por primera vez están tomando el curso, incluso esta clase. En la primera, aquí tenemos una hermana que nos acompaña por primera vez y tomó la decisión de tomar el curso. A otros más que se inscribieron en esa semana. Y doy gracias a Dios por todos aquellos que están conectados en este momento. Voy a pasarles una instrucción sobre la tarea, porque me han preguntado mucho sobre la tarea, me han mandado mensajes por Messenger, por WhatsApp, y parece ser que a algunos no les está siendo fácil encontrar la tarea. Así que voy a tratar de compartir con ustedes cómo entrar otra vez en la plataforma para poder tener acceso a la tarea. Es importante que tengan seña y contraseña, y eso los que no tienen que pedir a Américo con correo electrónico, porque si no, no van a poder hacer la tarea. O sea, no hay otro método por ahora sino la plataforma. Entonces, los que no tienen contraseña o que no tienen correo electrónico, por favor, con Américo, el hermano Américo, mandan sus datos para que él les pueda crear una seña, una cuenta de usuario y una seña para poder acceder a la plataforma. Una vez que tengan la seña o el usuario y contraseña que Américo les va a mandar, ustedes pueden entrar en la página CEPADI, a ver si lo podemos hacer que ustedes lo vean ahí. A ver si alguien me confirma si están viendo la pantalla completa de mi escritorio. ¿Lo pueden ver ahí, hermanos? A ver. ¿Lo pueden ver, hermanos, la pantalla de mi escritorio? ¿Alguien puede confirmar? ¿Algún hermano puede confirmar si pueden ver en la pantalla, en la pantalla donde estoy proyectando el escritorio? Ahí. Hola, ¿alguien puede confirmarme si se ve? Capaz está muy lento hasta que cargue. Esperamos un poquito. ¿Me escuchan, hermanos? Hola, ¿alguien me escucha? Parece que cayó la señal. Ok. Voy a tratar de... ya sé, creo que ellos ahora no pueden responder porque estoy usando la pantalla. Voy a mostrarles, tienen que entrar en la página de CEPADI, Seminario Pastoral de Distancia. Te va a pedir usuario, a ver, voy a desactivar, salir yo estaba dentro de la plataforma para que vean bien cómo es. Entrar a CEPADI y aquí tiene que entrar a usuario. Ese usuario es la seña, el nombre de usuario, en este caso el mío aquí, y la contraseña que Américo le va a mandar, y los que tienen que cargar esos datos, y entonces entra a la plataforma. Una vez que entran a la plataforma, tienen que ir a mis cursos, que está aquí, y le va a aparecer estas dos opciones, introducción bíblica, y que ya hicimos, y consejería pastoral.
den clic en Consejería Pastoral y ya están en la materia. Aquí pueden ver una introducción de la Consejería Pastoral y también el nivel que tienen que leer y descargar. Después aquí hay un cronograma del curso y una bibliografía, pero lo que nos interesa es justamente la tarea. La tarea ustedes van a encontrar siempre que aparece este cuadrito aquí y esta palomita. Aquí dice confirmar lectura, esa es la tarea. Den clic en esto y le va a llevar a un cuestionario donde ustedes, clicando aquí, van respondiendo algunas preguntas y estas preguntas directamente cuando terminen de contestar, que son fáciles, son preguntas que tienen que buscar la opción correcta, nada más, cuando terminen de contestar, automáticamente ya se envía la tarea, no tienen que hacer nada más, terminan de contestar, siguen los pasos y se le envía la tarea directamente al profesor y queda eso archivado. Esa es la tarea entonces de la clase 1, pueden darse cuenta aquí tenemos clase 1, tenemos la clase en audio grabada que pueden escuchar también. Aquí está para descargar el video, para descargar el audio y para descargar la presentación de PowerPoint también que queda también en la plataforma. En la clase 2 también lo mismo, hay una actividad previa para cada clase, tenían que haber leído el capítulo 1, las páginas 17 y 21, y el capítulo 2, la página 29 al 36 del libro de Klinevel. Esa era una tarea, y sobre esta lectura, aquí abajo, a ver si encuentro, aquí abajo tenían, perdón, sobre esa lectura justamente era esta la tarea que tenían que hacer, aquí arriba. Ahora, para la clase de hoy, también había tarea, para la clase 3, aquí está clase 3, dice actividad previa para la clase. Tendría que leer el capítulo 4 del libro de Klinevel y también subí una lectura adicional que es de Jorge León, 2 capítulos. Sobre esta lectura, aquí tenemos la otra tarea, que es de la clase 3. Se hace clic aquí otra vez como antes y siguiendo los pasos responde las preguntas y ya se envía la tarea. Así que vuelvo a insistir, hay que tener la contraseña y usuario para entrar a la plataforma y eso se lo da el hermano Américo cuando ustedes mandan el formulario con los datos de ustedes. Y es interesante que lo tengan porque es la única manera para poder hacer la tarea. ¿Sí? Es la única forma que tenemos para que puedan hacer la tarea. No es difícil, es muy fácil, es una tarea sencilla, pero la idea es que vamos siguiendo el curso, vamos leyendo el material, vamos confirmando también nuestra participación. ¿Cómo, hermana? El hermano Américo es el que nos atiende y nos ayuda con la parte técnica. Después les explico eso a ustedes que están acá si quieren, ¿sí? Un correo Américo, cualquier cosa, info, @cepadi, y ahí tienen sus datos. También tenemos Facebook, o sea, estamos en Facebook y ahí también podemos hablar, preguntar, cuestionar, que eso estamos conectados. Yo estoy todo el día conectado, así que puedo responder las preguntas también por ahí. Muchos también me están escribiendo, no sé si causó efecto eso, de que me están diciendo que no pueden tomar o no pueden asistir muchos a la clase en vivo por problemas de internet. Y eso sabíamos que teníamos este problema principalmente en Argentina, donde la señal en algunos lugares no llega con la suficiente fuerza para mirar en vivo y ellos están mirando en diferido. O sea, pero hay muchos hermanos que están tomando la clase, mirando la clase después y esos hermanos no se preocupan porque en el cuestionario de las preguntas de la tarea hay una opción al final donde puede marcar si miraron la clase en vivo o en diferido o si no pudieron mirar la clase. Esto es para que podamos de cierta manera estar en contacto y sabiendo si los alumnos están asistiendo o se han dejado de asistir por algún motivo y poder acompañarnos, ¿sí? Así que los que no están pudiendo seguirnos en directo, no se preocupen, que con la ayuda de Dios vamos a ayudarlos a que llegue todo el material necesario. Bien, voy a desactivar la pantalla, a ver si podemos volver al chat y la presentación.
Bien, hermanos, ¿ahora sí me escuchan? O sea, ahora sí me pueden contestar, creo que me escuchaban. ¿Me pueden contestar algunos? Ok, ok. Bien, gracias, hermanos. Bien, entonces después de dar las instrucciones sobre la tarea, si alguno tiene dudas sobre esto, igual estamos a las órdenes, pueden preguntarnos por Facebook, por WhatsApp, mi teléfono o el hermano médico y le vamos a ayudar en esta tarea. Vamos hoy, hermanos, ver, en la clase de hoy, vamos a trabajar sobre algunas técnicas importantes a la hora de aconsejar y principalmente la consejería sobre aquellas personas que necesitan restauración. Hoy quiero enfocarme en ese tema, cómo poder ayudar a las personas o cómo acercarnos como consejeros a aquellos que necesitan restauración por alguna situación de la vida que necesitan ser restaurados. En la clase pasada, si ustedes se acuerdan, nosotros vimos algunos lineamientos básicos y generales de la consejería, algunos objetivos generales. Y entre ellos era que el objetivo de la consejería es sanar, ¿se acuerdan? Que eso es restaurar, sanar el alma o lo que fue dañado. Es sostener también cuando alguien está pasando por una dificultad, es ponerse al lado de alguien y ayudar a llevar esta carga, poner el hombro, ¿verdad? O sea, eso también es un objetivo de la consejería. También es guiar a la persona, pero en el sentido de no de tomar de la mano y arrastrarla, sino de poner al lado de ella y de cierta manera ir viendo posibilidades para que la persona salga de esa situación de conflicto o dificultad que está viviendo. Es guiarla al lado de, ¿sí? Eso tiene que hacer el consejero. Otro de los objetivos generales de la consejería es que siempre tiene que pensar en una reconciliación, es decir, reconciliarse con alguien, reconciliarse consigo mismo, reconciliarse con Dios sobre todas las cosas, y eso es un papel que el consejero tiene que tener presente, es decir, ese es un objetivo. Y también decíamos que otro objetivo es nutrir la persona, es decir, ayudarla a que se alimente de la palabra de Dios, de esta comunión con Dios, para que pueda ir en un proceso de santificación y de transformación, ¿sí? Entonces, recuerdo esto porque es importante siempre tener presente que esos son los objetivos, digamos, generales de la consejería. En la clase de hoy entonces vamos a ver, como decía, algunas técnicas para trabajar con personas cuando necesitan ser restauradas. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 2. A ver si lo puedo, no lo tengo acá en la pantalla, pero ustedes, si tienen sus Biblias, y si no, voy a leer yo. Gálatas dice lo siguiente en el capítulo 6, versículo 1 al 2. Dice, hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse. Pero hágalo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado. No sea, dice, no suceda que él también sea puesto a prueba. Y el versículo 2 dice, ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esta manera, ¿qué dice? De esta manera cumplirán la ley de Cristo Jesús. Entonces, ese texto para mí es muy importante, es fundamental para lo que vamos a hablar, porque de eso se trata uno de los grandes trabajos que tenemos en la pastoral, y que no es solo del pastor, sino que de toda la iglesia, es de restaurar los caídos, de poder ayudar a aquellos que están pasando por una situación difícil y de cierta manera cargar la carga uno de los otros, y dice, entonces vamos a cumplir con la ley de Cristo. Entonces, creo que es un desafío muy grande, ¿no? Esto, pero que muchas veces no sabemos cómo enfrentar, qué hacer. Y quiero darles simplemente algunas pautas generales, algunas herramientas que tenemos que tener presente a la hora de acercarnos a estas personas en esas situaciones. Vamos a ver la primera. Ahí tenía el texto bíblico, mira, sí, tenía.
Gálatas 6, 1 al 2, ya lo hemos leído. La primera técnica, que es muy importante, hermanos, para una consejería restauradora, es que el consejero no debe ocupar el centro, no debe ocupar el centro de la atención. El consejero no es, o sea, el centro de la discusión o de la reunión o del encuentro. Lo importante siempre debe ser nuestro compañero, el hermano que está frente a nosotros. El importante siempre debe ser el diálogo que él está teniendo o sus ideas, sus sentimientos, lo que él está viviendo, sus frustraciones. Debemos permitir que él se sienta como que es el centro del motivo por lo cual estamos en esta conversación. El consejero no debe ocupar el centro de la conversación. Nosotros debemos aclarar conceptos, pero siempre tener cuidado de no imponer nuestras ideas. Eso es muy importante. Nosotros debemos prestar atención al hermano. Podemos aclarar algunos conceptos para que él gane un poco más de comprensión de sí mismo, de lo que está pasando, pero es sumamente importante, hermanos, es sumamente importante y muy determinante que al aclarar sus ideas no debemos imponer las nuestras, ¿sí? O sea, tenemos que tratar de separar las cosas. Una cosa son mis ideas y otra cosa son lo que él está viviendo. Entonces, no podemos de entrada querer imponer nuestras ideas porque eso va a echar a perder todo el trabajo. El centro debe ser sus ideas y preocuparnos y escucharlo atentamente, como más adelante vamos a ver. Otra cosa importante en eso de no ocupar el centro de la atención, hermanos, es que cuando estamos frente a un hermano con una situación que necesita ser restaurado, eso es importante. Él y solo él siempre debe ser el que tome la decisión, ¿sí? El que toma la decisión es nuestro compañero de diálogo. Por eso decía, no hay que imponer nuestras ideas. No es la tarea del consejero resolver los problemas de las personas. Si nosotros vamos con la idea de resolver los problemas de la gente, vamos a sentirnos defraudados, porque de última solo la persona es la que tiene la capacidad y sus manos la capacidad de tomar decisiones. Entonces, no es nuestra tarea resolver los problemas de las personas. Nosotros lo que hacemos es acompañar, sostener, escuchar, ¿no? Ampliar las ideas, por ahí aclarar algunos conceptos, sugerir algo, pero siempre la decisión la tome la persona. Y eso, como consejero, tenemos que dejar bien en claro siempre. Tú tome la decisión. Tú tome la decisión. La decisión final siempre toma la persona. ¿Y por qué digo esto, hermano? Ustedes saben muy bien de esto y sabemos bien. Si hay algo que Dios ha renunciado de todo su poder y autoridad que tiene, algo Él renunció, y lo único que renunció Él en su poder es no obligar a nadie a tomar decisiones que Él quisiera que tomemos. Dios mismo, sabemos, que ha decidido dejar libertad a la decisión del hombre, ¿verdad? Entonces, si Dios mismo tiene respeto por la decisión de la persona, si Dios mismo respeta nuestras decisiones, y aquí entraríamos textos muy lindos como la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? La presentación del padre, que es un poco la idea de Dios, ¿no? Y del hijo menor que toma esa decisión. Es obvio que el padre no quería esto, es obvio que él no estaba de acuerdo con esto, pero en ningún momento el relato bíblico muestra que el padre trata de impedir la decisión errada del hijo. Entonces, eso tenemos que aprender y tener en cuenta como consejeros. No podemos nosotros obligar a las personas a tomar decisión y debemos dejar que ellos se sientan en libertad de tomar decisiones, aun y cuando a veces no son las correctas, ¿sí? A ver, ¿se puede proyectar? Ahora sí me aparece, ok. Bien, hermanos, ahora sí me ven, ¿listos? ¿Seguimos? Ok, excelente. Disculpen, pero se cortó la señal y me bloqueó la computadora. Quedamos entonces en las técnicas. Una de las primeras técnicas importantes es que no debemos ocupar el centro de la atención, y decía que nunca podemos obligar a la persona a tomar decisiones. O sea, la decisión final siempre toma la persona. El consejero no puede cargar con esta carga de pensar que porque tomó decisiones erradas, uno es responsable de que no hizo bien el trabajo. Siempre la persona toma la decisión. Y le decía, Dios mismo
muestra esta actitud, ¿no? De que Dios mismo decidió dejar la libertad de decisión al hombre. Y si Dios mismo no impone las cosas, porque respeta a la persona humana, entonces mucho menos nosotros debemos imponer a nadie. O sea, esto es algo que el consejero debe saber a la hora de acercarse a alguien. No debemos imponer a nadie. Y decía por último, y creo que eso se había cortado, es que no debemos dar soluciones mágicas, no debemos dar recetas, no debemos tratar de resolver los problemas de las personas o decir, haz esto, o haz esto, y entonces tu problema va a resolver o se va a ser restaurada. Los pasos libros de autoayudas porque la gente piensa que si sigue 10 pasos para estos va a alcanzar el objetivo, si cumple 8 pasos para aquello va a ser el buen padre, si cumple 6 pasos para aquello será un buen hijo. O sea, esto me parece que la consejería no funciona. O sea, más bien hay que tomar cuidado de que no demos soluciones mágicas o geniales al problema, sino que la persona va descubriendo la solución al problema, ¿sí? Eso es muy fuerte porque la gente hoy busca soluciones mágicas, ¿no? La gente busca recetas, pero difícilmente funciona porque cada individuo tiene que salir de la situación con la ayuda de Dios, descubriendo el camino que Dios le va mostrando, y es un proceso paulatino muchas veces. Así que no dar soluciones geniales o mágicas a los problemas, es bueno saber esto, ¿sí? La segunda técnica, hermanos, que quiero compartir con ustedes es que debemos siempre adoptar una actitud de comprensión. Cuando nosotros nos acercamos a una persona con problemas, y en ese caso tan crítico, tan delicado, que es alguien tal vez que cayó en pecado, que necesita restauración o que está pasando por situación difícil, nosotros debemos acercarnos una actitud de comprensión. O sea, comprender, tratar de cierta manera de comprender lo que está viviendo la persona. En un término que usa mucho, se usa la palabra empatía, ¿no? La palabra empatía, psicológicamente es la capacidad de sentir o de percibir lo que otra persona siente, ¿no? O sea, es como que si estuviera en el lugar de la otra persona, o intentar estar en el lugar de la otra persona para saber qué se siente, cómo se vive, cómo está sufriendo. Entonces, es una herramienta, una técnica que debemos usar, es decir, tratar de, como decía un psicólogo, Alfredo Adler, que es como ver con los ojos del otro, ¿sí? Es como oír con los ojos del otro, o sentir con el corazón del otro, es tratar de estar en sintonía o ponernos en el lugar del otro para ver cómo vive, cómo se siente. Entonces, debemos tener esa actitud de comprensión, usando un poco eso de empatía, ¿no? De ponernos el zapato del otro. También nuestra conversación siempre debe ser auténtica, hermanos. Aquí entra en un juego como que las dos caras de la moneda. Hay que ponerse en el lugar del otro, intentar entender el otro, pero nunca hay que perder nuestra autenticidad, es decir, nosotros tenemos que ser quienes somos. O sea, no confundirnos, porque muchas veces podemos estar frente a personas con problemas emocionales, lo que llaman neuróticos, donde tienen disturbios emocionales, y lo que quieren ellos es involucrarnos en sus problemas, de tal manera que uno puede, de cierta manera, vivir sus problemas y meternos en su mundo de problemas, y después no podemos ayudarlo. Entonces, hay que tomar cuidado también de no perder nunca nuestra autenticidad, es decir, nuestra identidad. O sea, tratar de identificarnos con la persona, pero también reservarnos quiénes somos, ¿no? Para entonces poder medir y ayudarle en ese proceso. Y aquí también, hermanos, en el hecho de la comprensión, actitud de comprensión, algo muy importante, y ustedes lo saben, pero que tengo que recordarles porque eso es muy importante en la hora de aconsejar, y principalmente en casos como estos, ¿no? De restauración. Nunca asumir una actitud de juez o de fiscal. Jamás. Cuando estamos desarrollando
la consejería o tenemos a alguien que se acercó a nosotros o permitió abrirse, contar lo que le está pasando, lo que hizo y lo que se equivocó y cómo está viviendo y quiere salir de ahí, debemos reservarnos siempre esto, no juzgar, no ser fiscal. Un cristiano sabe bien de esto porque Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Si ustedes buscan en Mateo 7, capítulo 1, vamos a ver si lo tengo esa cita, en la Biblia dice lo siguiente, Jesús dijo en Mateo 7, Mateo capítulo 7, versículo 1, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Eso lo dijo Jesús y otros textos más, confrontando incluso a los fariseos que juzgaban a los demás, que veían problemas a los otros, ¿no? Que traían a las personas para apedrearlos porque estaban en pecado. O sea, Jesús siempre se reservó juzgar a las personas que estaban así, porque Él buscaba restaurar a las personas. Pablo también habla de esto en Romanos capítulo 2. Pablo dice lo siguiente, Romanos capítulo 2, versículo 1. Romanos 2, 1. Pablo habla de esta situación y dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haz lo mismo. Es decir, tú que estás juzgando a alguien que pecó, también pecas, también eres pecador. Y entonces debemos cuidar esto porque un consejero jamás debe juzgar a las personas. Si vamos o evidenciamos que estamos emitiendo algún tipo de juicio, difícilmente vamos a ayudar a la persona a ser restaurada. Difícilmente. Entonces, ahora, aquí quiero que quede bien claro esto. No se trata de, entonces, consentir, como diciendo, aprobar la situación de la persona. No. Que uno no juzga no quiere decir que está de acuerdo, pero evitar el juicio. Evitar, porque eso le corresponde a Dios únicamente. Entonces, no vamos a lograr nada emitiendo algún tipo de juicio. Más bien hay que comprender, hay que tratar de comprender que el hermano está sufriendo o que está en esa situación, que se equivocó y bueno, está sufriendo y ya es suficiente, ¿no? Es suficiente esta acusación y que él mismo tiene su conciencia de las personas, de la vergüenza que siente una persona que ha caído en pecado. Entonces, nosotros como consejeros jamás ser un fiscal o un juez, sino un abogado, ¿no? Alguien que se pone al lado para defender a la persona y ayudar a salir de ese problema. La intención entonces de la consejería es que nosotros logremos, con la ayuda de Dios, que esa persona salga del problema, que encuentre soluciones, que encuentre la manera de salir del problema, y eso sería entonces nuestro objetivo, ¿verdad? No emitir juicio, tratar de comprender a la persona, sentir empatía, pero también acuérdense de reservar nuestra autenticidad para no mezclar los sentimientos y poder ayudar. Otra técnica importante, hermanos. Antes de cerrar con esto, porque aquí me iba a olvidar de algo que me parece importante. El hecho de comprensión. Dice la Biblia en Juan, en primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente, hijitos míos, les escribo esas cosas para que no cometan pecado. Esa es la recomendación, es el ideal, es el objetivo, ¿verdad? Les escribo para que no pequen. Pero si alguno comete pecado, dice la palabra, tenemos ante el Padre, ante Dios, ante el juez, justo y recto, un defensor que es Jesucristo. Dice, y Él es justo. Entonces, de cierta manera, todo ser humano tiene ya, como decía, adentro de sí un juez que lo está juzgando, ¿verdad? La conciencia, el Espíritu Santo. Y nosotros no debemos nunca usar ese papel o juzgar, sino más bien tratar de que la persona
con la confesión y con el arrepentimiento y con todo lo que él puede ir descubriendo en su vida, sea restaurado con la ayuda de Dios. El callado, hermanos, que dice Salmo 23, ¿no? El callado no es para golpear las ovejas, sino para sacarlas del pozo, ¿verdad? Para sacarlas del abismo. O sea, debemos usar el callado para rescatar a las personas, no para golpearlas, como muchas veces se hace. El consejero no debe golpear, sino tratar de siempre sacar a la persona de la situación. Y vuelve a lo mismo, la decisión a tomar. Bien, ahora sí, la tercera técnica, hermanos, capacidad de escuchar. A mí me entró, cierto, así, incluso la primera clase, un poco de miedo, porque digo, y después me di cuenta que es normal eso, ¿no? Porque mayoría de nosotros creo que estamos tomando esa clase o ese curso, pensamos que la consejería es saber hablar, ¿no? Es saber decir cosas a las personas. Y escuchaba a los hermanos que decían, pero quiero saber cómo ayudar, cómo hablar, cómo decir cosas al que está sufriendo, al que está en problemas. Y es cierto que eso es una intención nuestra muy buena de querer ayudar, pero la consejería no se trata primeramente de hablar, sino de escuchar. No se olviden de eso. La consejería no se trata primeramente de hablar, sino ponerse al lado, escuchar a la persona, comprender lo que está viviendo, no juzgarlo, buscar la palabra, orar juntos. A veces no hay palabras para alguna situación, pero debemos saber escuchar. Y eso el consejero debe desarrollar. A mí me cuesta un montón, amigos, pero con la experiencia y con el tiempo y con asumiendo compromiso y estando con personas y con tener en cuenta esas herramientas, me doy cuenta que es lo mejor, escucharlos, que ellos van hablando y que uno va guiando y ellos van descubriendo cosas y ponerse al lado de ellos. Es mucho más importante que hablar. No hace falta preparar un sermón antes de ir a tener la cita con la persona. No hace falta preparar discurso. Preparen oración para escuchar. Conéctate con Dios tú mismo para tener una actitud que el hermano se dé cuenta que está escuchando. Porque eso genera en la persona una aceptación. Genera en la persona que la persona está siendo escuchada y sus problemas, sus pecados, sus cosas feas, para el consejero no es motivo y causa que impiden que él sea importante aún en esa situación. Yo vengo a escucharte, ¿sí? No vengo a juzgarte, vengo a escucharte o te recibo para escucharte. Entonces, en un mundo cada vez más en convulsión constante, más en una vida agitada y una vida en la cual cada vez es más acelerada y cada vez se vivimos más con ruidos ¿no? Que pareciera que escuchar cada vez es más difícil, ¿no? O sea, pero el consejero tiene que saber escuchar. Hay que desarrollar esa capacidad, escuchar a las personas. Es una herramienta muy buena. Escuchar hace la diferencia, hermanos. Eso es lo que quería decir en la palabra. Escuchar hace la diferencia. Necesitamos saber escuchar con interés. Es decir, al escuchar debemos mostrar interés en lo que estamos escuchando. Eso es muy importante. Si tengo a alguien frente mío que me está contando algo y le estoy escuchando, presta atención a lo que él me dice, aunque él me está diciendo cosas que tal vez me da ganas de decir, ¿qué le pasa? Pero yo como consejero, como pastor, como ministro, como creyente, estoy escuchando y tengo que escucharlo para que él pueda sentir esa confianza de poder ir contándome lo que le pasa o lo que él necesita que le ayude, ¿no? Entonces, hay que escuchar con interés, es interesarnos por la situación del hermano. Por eso es importante muchas veces tener, cuando alguien necesita ayuda y uno va a ayudar, buscar un lugar donde puede estar tranquilo, donde puede estar privado de interrupciones, donde puede estar uno con el hermano o con alguien más que puede estar ahí si es necesario, pero en un ambiente donde no se interrumpe, donde se da la oportunidad para escuchar con atención y con interés, ¿sí? Que no me interrumpe el celular, que no me desconcentre
afuera lo que pasa, sino que estoy con el hermano, ahí concentrado. Otra cosa interesante sobre escuchar, hermanos, es no interrumpir el diálogo con frecuencia. Es decir, dejar que él hable, dejar que él hable, dejar que él hable, ¿no? Muchas veces es muy fuerte eso de querer interrumpirlo, porque tal vez, pero dejarlo que él hable. Después al final podemos ir guardando todo lo que queremos decir, anotando tal vez, o reservándonos, y después podemos ir ampliando y corrigiendo, o comentando algunos puntos, pero dejar que él hable, no interrumpirlo constantemente. Eso es muy importante también en esta herramienta de escuchar, ¿no? Entonces, escuchar con interés, hermanos, escuchar con atención y no interrumpirlo frecuentemente, dejar que la persona hable. Nosotros solo escuchamos. Hay un escritor que dice lo siguiente, Bregaste afirma lo siguiente respecto al escuchar. Dice, una entrevista de consejería o un asesoramiento de consejería pastoral es un diálogo y no un discurso o un sermón dado por un consejero espiritual o alguien que lo escucha. La mayor habilidad que necesita adquirir un consejero, un pastor o un laico que es consejero, es la capacidad de escuchar atenta e interesadamente, lo cual invita al compañero de diálogo a hablar y le ayuda a hacerlo libremente. La entrevista es esencialmente dialéctica. Su propósito es resolver problemas y ofrecer una orientación constructiva, aclarando el significado de ideas y los hechos. Pero en sí es escuchar, dialogar, conversar, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, hermanos, no se preocupen tanto en querer saber qué decir, sino más bien preocúpense en aprender a escuchar atentamente, concentrados, ¿no? Evidenciando que le interesa a la persona, que están ahí para escucharlos, cosa que hoy casi no hay en la sociedad, ¿no? Alguien que nos escuche cuando estamos en problemas. Todo el mundo está ocupado, tiene sus cosas, y eso es muy importante. Cada vez que yo voy a alguien que necesita ayuda, una de las cosas que siempre dice, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por venir, muchas gracias por escucharme. La gente necesita que alguien les escuche. Así que muy importante esa herramienta, hermanos, o esa técnica, el saber escuchar. La número 4, y esto también es muy importante, hermanos, porque se trata de la técnica de la discreción. ¿Qué quiero decir con la técnica de discreción? El consejero debe saber guardar secretos. Debe aprender a reservarse. Por favor, no hagan el daño más grande a la persona. Una persona que viene a confesar o que viene a buscar ayuda porque está en una crisis, ya sea de pecado, porque estamos hablando de restauración, si ella se acerca y confía en nosotros, y eso sale a la luz, puedo asegurar que se echa a perder todo el trabajo y podemos hacer que la persona solo se aleje más de la iglesia y de Dios. La única manera para que haya restauración es la confesión, ¿verdad? Eso es la única manera para que la persona sea restaurada y que podemos ayudarla, es que ella se abre, que ella cuente, que ella puede confiar en nosotros. Por eso tiene que saber la persona, y es bueno que tú lo digas siempre esto como consejero, lo que nosotros hablamos aquí, esto va a quedar entre nosotros. Y cuando algo tengo que hablar a otra persona o interviene un tercero o es necesario que una tercera persona esté involucrada, incluso es bueno pedir permiso a la persona si podemos hablar de ese tema con cierta persona, para que la persona sepa que estamos respetando su persona. Es muy importante esto, hermanos. Santiago 5:16, dice lo siguiente, a ver si encontramos esa cita sobre la confesión. Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice así, confesaos vuestras ofensas o pecados, en otras versiones dice, unos a otros
y orad unos por otros, para que seáis sanados. ¿Recuerdan que uno de los objetivos de la consejería es sanar, es restaurar? La confesión es importante, o sea, es el eje, ¿no?, donde se va a ir dando la capacidad de restaurar a la persona. Si la persona no confiesa, difícilmente, o sea, imposiblemente será perdonada por Dios, por ejemplo. Pero necesita a alguien que la escuche para que ella pueda confesar sus pecados y sacar esta carga y buscar que oren por ella y entonces reconciliarse con Dios o con quien necesita ser reconciliado. Por eso es importante, hermanos, saber guardar secretos, porque una persona no va a abrirse con alguien que no tiene esta capacidad. Si nosotros no sabemos guardar secretos, entonces difícilmente alguien va a confiar en nosotros sus problemas y entonces no podemos aconsejar a las personas. Saber guardar secretos es importante porque una indiscreción causa mucho daño a la persona en cuestión, ya que los fiscales, hermanos, los fiscales en las comunidades, lamentablemente las iglesias y la comunidad abundan. O sea, y eso no es un problema nuestro de los fiscales, los que acusan. Ese es el problema del ser humano, ¿verdad? Eso nació con Adán y Eva. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? Él le confrontó, ¿qué dijo Adán? La mujer que me diste, ¿verdad? Me dio y yo comí. Y cuando le preguntó a la mujer, ¿qué hiciste? Le dijo, la serpiente que tú creaste. O sea, entonces, la proyección y la acusación es parte del ser humano. Y en los tiempos de Jesús también abundaban los fiscales. E incluso es curioso, hermano, porque personas muy religiosas, ¿no?, como los fariseos, que eran muy apegados a la ley, a la pureza, a mantener el orden, eran las personas que Jesús confrontaba porque ellos estaban buscando siempre esto de acusar a las personas, de evidenciar a las personas, ¿no? Y esta historia que narra Juan de la mujer adúltera, ¿no?, cuando la traen a los pies de Jesús, o sea, son fiscales que vienen acusando a alguien. Entonces, el consejero debe saber guardar secretos porque fiscales abundan y no es problema, por decir, nuestro, el problema del ser humano. Y las iglesias también hay ese tipo que lamentablemente causa tanto daño, ¿no? De personas que acusan, que son fiscales y que cuando saben algo malo de una persona están contando a otros, ¿no?, compartiendo este lindo mensaje para ellos que no saben el daño que hace, ¿no?, el chisme, en otras palabras. Así que el consejero, hermanos, debe saber guardar secretos. Una herramienta a desarrollar muy importante, la discreción. Saber ser discretos. La última técnica, hermano, porque ya también estamos casi en hora, y quiero compartir con ustedes, simplemente es, después de las que hemos visto ya, la técnica de desarrollar el arte de hacer preguntas es algo importante también. Ya hemos visto que no debemos ocupar el centro de la atención, ¿no? El hermano que está ahí o la persona que está ahí es la que debe ser el centro. Debemos adoptar una actitud de comprensión, hemos visto, debemos saber escuchar y debemos también saber ser discretos, pero también debemos saber en algún momento hacer preguntas a la persona, ¿no? O sea, desarrollar el arte de hacer algunas preguntas a la persona. El hecho de escuchar con atención y con interés, como decía antes, nos dará el derecho ahora sí a preguntar. Algunas preguntas que podemos hacer para que esta persona pueda sentirse acompañada y pueda ir aclarando su concepto, sus ideas y abriendo su abanico de posibilidades de salir de la situación. Hay que hacer preguntas. Es muy importante hacer preguntas. Hay un escritor que dice que las preguntas son tan importantes y determinantes, y pone la comparación diciendo, es tan importante y tan delicado las preguntas como el bisturí para el cirujano, es decir, ahí, ¿no? Tiene que ser prolijo, tiene que ser en el lugar con mucho cuidado. Las preguntas tienen que ser bien elaboradas, bien pensadas, pero después de todo el proceso que ya hemos visto, ¿verdad? De escuchar, de interesarnos, de no ser el centro de la atención. Después al final podemos hacer algunas
preguntas. Pero también las preguntas tienen que ser con mucho respeto. O sea, no podemos ofender a las personas, no podemos causar en las personas algún sentimiento de que puedan sentirse tal vez ofendidas, sino hacer preguntas con respeto, respetando su personalidad, lo que es importante para ellos aún y cuando está en esa situación. Y también deben ser preguntas con calidez, es decir, con tacto, ¿no? O sea, tenemos que saber preguntar con calidez, ¿no? O sea, y ahí puede ser verbal y no verbal, es decir, un tono de voz, preguntas con un tono suave o preguntas con una pausa, tranquilos, ¿no? No causando más alteración a la persona, ¿no? Sino preguntando con una pausa, con tranquilidad, es decir, dando tiempo para que la persona va entendiendo la pregunta. O puede ser no verbal también, es decir, con una mirada, con una sonrisa, ¿no? Con un abrazo, exacto, con un toque, te entiendo, pero quería preguntarte esto, ¿qué te parece esto? ¿No? La mirada es mucho, o sea, la sonrisa, el toque, si puede ser que se dé, ¿no? Porque a veces hay que tomar cuidado también en esto, puede ser muy importante, y puede ser una pregunta también, puede ser parte de la pregunta, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, preguntas verbales y no verbales son parte de esta capacidad de intervenir al final de la conversación o de la charla que estamos brindando. Bien, hermanos, esas serían las 5 técnicas que le quería presentar. Igual van a estar en la plataforma y lo que voy a hacer, porque hoy no subí el PowerPoint, todo el material, sino solo los títulos. Es una técnica también que quise usar. Voy a subir en la plataforma también en Word el material que hoy lo preparé para compartir, así que van a tener las hojas desarrollado todo ese material con todas esas técnicas desarrollado un poco por mí para que puedan leer y otra vez recordar y tenerlos a la mano, ¿sí? La conclusión entonces, hermanos, o repasando antes la clase hemos visto 5 técnicas para aconsejar a las personas que necesitan restauración. La primera es no ocupar el centro de la atención, es decir, evitar convertirnos en el centro de la conversación, ¿no? Evitar que nosotros seamos el centro de la conversación. La segunda es adoptar una actitud de comprensión, es decir, tratar de comprender lo que la persona está viviendo, y eso hablamos de la empatía y hablamos también de reservarnos muchas veces para no confundir y no, tal vez, que nuestros sentimientos se mezclan con los de ellos y no podemos ayudarlo, ¿no? Entonces, también es importante tener esto. La tercera es ejercer la capacidad de escuchar, y esto es muy importante, no se olviden nunca de esto. Saber escuchar, hermanos, es muy importante. Y usar la discreción, fundamental. Un consejero tiene que ser alguien que sabe guardar discreción. No ventilar, no contar, no exponer. Es algo que debemos tener siempre presente, ¿no? O sea, eso es muy importante. Y también desarrollar el arte de hacer preguntas. Bien, hermanos, el trabajo del consejero entonces es, para mí, y ahora que estoy preparándome con esas materias, esas clases, cada vez me doy cuenta que es la principal labor que tenemos como iglesia, ¿no? Porque vamos a ver más adelante que consejería ante los enfermos, ante problemas matrimoniales, familiares, adicciones, adolescencia, juventud, conflictos crónicos. O sea, entonces, en la vida de la iglesia, el trabajo de la iglesia principal es esto, o sea, es ser consejeros. Y deberíamos cada vez animarnos más las personas para poder desarrollar esta capacidad. No es un proceso fácil, no es un trabajo fácil. A veces requiere de mucho tiempo, inversión, dedicación, paciencia, tolerancia, ¿no? Incluso aguantar críticas de muchos tal vez, porque muchos no entienden lo que uno está haciendo, porque uno no comparte lo que está haciendo, porque si recibimos a una persona que está en pecado y necesita ser restaurada, esta conversación queda entre nosotros, entonces las personas muchas veces pueden incluso emitir juicios sobre nosotros, ¿no?
bueno, con Jesús lo han hecho, ¿no? O sea, se juntan con los borrachos, con los comilones, con las prostitutas, o sea, eso es parte muchas veces, y lamentablemente tenemos que asumir ese riesgo, pero nuestra intención como consejero es restaurar a las personas. Así como Dios restauró a nosotros, así como Dios dio todo por nosotros, ahora nosotros tenemos que buscar esto de compartir y de que más personas tengan ese privilegio de encontrar en Dios perdón, restauración. Y es posible, hermanos, es posible. Muchas veces se hace imposible porque nosotros no creemos que es posible. Dios puede restaurar a las personas, pero depende mucho también de cómo nosotros nos acercamos a ellas como consejeros, como iglesia, como pastores, como miembros, como hermanos en la fe. Es posible. Y es uno de los testimonios más impactantes en la vida de la iglesia cuando hay una restauración. Imagínense cómo eso impacta la vida de las personas, qué testimonio podemos dar a la sociedad, a la iglesia misma, cuando alguien caído, alguien que se equivocó, alguien que pecó, es restaurado por gloria de Dios, por poder de Dios, y que bueno, aún más sentimos que fuimos parte de ese proceso, ¿no? Sentimos que Dios nos usó para esto. Nos sentimos muy dichosos y crecemos y aprendemos y amamos más a Dios, nos acercamos más a Dios. Así que, pues digo, es un trabajo muy lindo, muy importante, hermanos. Aprovechen mucho y busquen, de cierta manera, desarrollar estas capacidades con la ayuda de Dios para servir en la iglesia. Bien, hermanos, estamos en hora. Tuvimos un corte de señal, por eso capaz nos pasamos un poquito. Pero si hay preguntas, comentarios, vamos a abrir el chat para que puedan escribir, compartir sus preguntas y comentarios. Hermanos, quiero que las preguntas y comentarios sean respecto a lo que vimos, ¿sí? A la clase en sí. Si tiene alguna pregunta, algún comentario que tal vez no tiene que ver tanto con la clase, y si quieren hacerlo, usemos en medio del Facebook, por ejemplo, podemos plantear una situación en Facebook, podemos comentar algo que nos parece, y todos los alumnos pueden también ahí contestar y abrir un foro, ¿no? Pero aquí quiero que las preguntas sean de la clase en sí, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, o quieren ampliar algo de la clase? Ese es el tiempo para hacerlo. No sé, algún hermano o hermana, algún lugar que está escuchando y está asistiendo, quiere hacer alguna pregunta, alguna duda. Los hermanos aquí. Mientras algunos pueden estar pensando en qué preguntar o en qué compartir, quiero animarlos, hermanos, al siguiente. Yo sé que en muchos lugares se reúnen grupos, como aquí en Sal, que tenemos un grupo de hermanos que están asistiendo la clase en vivo, presenciando la clase, y algunos están en sus casas también. Tengo hermanos que están desde sus casas tomando la materia. Pero donde hay un grupo, le planteo esto: después de la clase, tómense 10 minutos, 5, 15, lo necesario, para abrir un diálogo entre ustedes. Nosotros aquí en Salta, la vez que hemos hecho eso, en la materia anterior, cuando yo no era profesor, era muy enriquecedor después de la clase dialogar entre nosotros, ¿no? Aclarar o también proponer y sacar dudas y comentarios. Eso enriquece mucho. Los que tienen grupo, hagan esto, tomen un minuto para juntos dialogar sobre el tema. Es muy importante eso, porque a veces por medio del chat no es tan fácil, ¿no? Hacer o elaborar una pregunta como personalmente. Así que los que tienen grupo, aprovechen esto. Maciá dice: debemos ser comprensibles, pero en la consejería ¿hay peligro en justificar? A ver si entiendo la pregunta, hermanos. ¿Hay peligro en justificar el pecado, me están diciendo? Me parece que por ahí, ¿no? O sea, el peligro está de no confrontar el pecado, ¿puede ser? No sé si esa es la pregunta. Debemos ser comprensibles, pero en la consejería, ¿hay peligro en justificar? Creo que esa es la pregunta, ¿no? Es decir, justificar el pecado y no confrontarlo, ¿no? Si esa es la pregunta, hermanos, yo creo que puede haber peligro
pero el consejero debe tener bien esta relación con Dios y esas capacidades de, por eso decía al final, hacer preguntas y confrontar a la situación con preguntas, pero siempre antes haber tenido esos cuidados necesarios para tener la confianza de la persona. Entonces, yo creo que si esa es la pregunta, puede haber peligro, pero eso hay que estar bien preparado, ¿no? Por eso hay que cada vez buscar más herramientas, ¿no? La idea no es consentir, no es justificar al pecador, sino restaurar al pecador. Restaurar al pecador. Acá aclaran los hermanos, la persona que necesita la consejería generalmente está viviendo la consecuencia de una mala decisión. Exactamente. Sí, sí. Por eso la idea del consejero es ayudarle a que ella reconsidere sus decisiones, replantee, ¿verdad?, su forma de tomar decisiones, que vaya viendo posibilidad de tomar otro tipo de decisiones, ¿no?, y que vaya corrigiendo de cierta manera sus errores tomando nuevas decisiones. ¿Sí? O sea, eso es muy cierto. Ah, cierto, sí, porque como juez podemos condenar y justificar, claro, sí, sí. Como juez podemos hacer las dos cosas, ¿no? Y las dos cosas están mal, ¿no? Muy bien, muy buena la aclaración, hermano, demasiado. Como si tomamos el papel del juez, podemos o condenar, que no debemos hacerlo, o justificar, que tampoco es nuestro papel, ¿verdad? El que condena y el que justifica es Dios, ¿no? O sea, el juez es Dios, así que buena la pregunta, hermanos, muy buena la aclaración, me parece interesante, sí. ¿Qué hacer en el caso de tratarse de una persona adicta? Alguien que no habla. A ver, ¿no habla por qué? ¿Es, es sordo? No entiendo la pregunta. ¿O es reservado? ¿O le cuesta hablar? A ver, aclaremos la pregunta, hermanos, o la propuesta. Sí, dice, ¿qué hacer en el caso de tratarse de una persona adicta? Va a haber una clase que el hermano Ausencio va a abordar, si ustedes ven el cronograma, que va a abordar el tema de adicciones, ¿sí? Así que la adicción es una clase que vamos a abordar más adelante y creo que ahí esa pregunta puede ser que se pueda aclarar más. Pero no entiendo, dice alguien que no habla. Ah, son dos preguntas, dice el América. Ah, sí. Alguien que evita comentar sus circunstancias. Ajá. Claro, alguien que no habla. Que no quiere hablar. Que no habla del caso. Mira, el adicto, si es el caso de adicción, difícilmente va a buscar ayuda, ¿no? O sea, difícilmente va a hablar del tema, no quiere hablar del tema, ¿no? Pero vuelvo a insistir, hermanos, la adicción es un tema que vamos a ver más adelante, así que no vamos a meternos en esto porque es un tema que vamos a abordar más adelante. Alguien que no busca ayuda y que no habla del tema, en otras áreas difícilmente podemos ayudar mucho. Porque, bueno, la semana pasada decíamos esto, el que no pide consejo difícilmente va a recibir, ¿no? O sea, el que no busca ayuda difícilmente puede ser restaurado. Pero aún así decíamos la semana pasada que la actitud nuestra como cristiano es estar atento y tal vez en algún momento, si hay confianza, poder ofrecer nuestra ayuda, ¿no? O sea, eso no está mal, pero siempre reservando otra vez que la persona tome la decisión. O sea, eso es lo más importante. Lamentablemente esto de dejar que la persona decida es el método y es el camino, no hay otro. Obligado nadie logra nada, ¿no? O sea, tarde o temprano obligado trae otras consecuencias, ¿no? Así que vemos el tema de adicción en otra clase y el tema de alguien que no comenta sus circunstancias, vuelve a lo mismo. O sea, si podemos acercarnos, ofrecer ayuda, preguntar cómo se siente, cómo está, si necesita ayuda como consejeros, estamos a las órdenes, estamos orando por él, pero siempre dejar que la persona diga, sí quiero, necesito conversar, me puede escuchar, entonces podemos entrar al tema, ¿no? Eso tiene que siempre tener en cuenta. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta más? Bien.
Me gustaría que para la clase siguiente, o sea, no para la clase siguiente, pero vamos a abordar el tema en otra clase de los conflictos en la vida de las personas. Pero que lean el material que subí de Jorge León, que es el capítulo 7. Hoy trabajamos mucho sobre el capítulo 6, pero el capítulo 7 él aborda y pone el ejemplo de consejero, de pastor a Jesús como modelo, ¿no? Y trae a discusión dos eventos importantes que fueron la mujer samaritana y la mujer adúltera, ¿no? De Juan, que narra Juan. Y es interesante ver cómo Jesús tiene actitud que podemos nosotros y que debemos nosotros aprender de él, cómo abordar y cómo tratar personas que necesitan ser restauradas. En el caso de Jesús, ambas fueron restauradas, ¿verdad? Pero él fue fundamental, él fue el instrumento que logró con la ayuda de Dios, ¿no? Que esas personas tengan una restauración en sus vidas. Entonces, lean el capítulo 7 del material de Jorge León, que yo les mandé, y vean esos dos ejemplos que plantea él, y tiene que ver con la clase de hoy, ¿no? O sea, cómo restaurar personas en esas situaciones. Bien, hermanos, dice la hermana Nili de Loma Verde, si estamos con la intención de ser juez, perdemos nuestra identidad y el verdadero propósito de ser consejero. Exactamente, así es. Si entramos con la actitud de juez, ya no somos consejeros y ya perdemos nuestra identidad y no podemos ayudar a la persona. En esto, ya que están hablando tanto de esto, hermanos, de juez, algo que me olvidé decirles y de no juzgar. Fíjense, porque aquí no se trata de aprobar todas las situaciones. Hay casos que hay que tomar actitudes, ¿verdad? Hay casos de pecados que nosotros tenemos que corregir como iglesia. Sabemos que la Biblia nos manda y como iglesia tenemos presente esto. Ahora, una recomendación que quiero dejar a ustedes como consejeros o que vamos a estar ocupados en consejería. Si alguna persona tiene que ser disciplinada porque realmente el pecado se considera por las autoridades de la iglesia como necesario ser corregido de esta manera, con una disciplina que es bíblica, un consejo, ese es un consejo mío, que el consejero no esté involucrado en esta decisión, que el consejero no esté presente cuando se le haga saber al hermano de esa situación. ¿Por qué? Porque después tiene que seguir trabajando con él, ¿no? Después tiene que seguir restaurando a esa persona. Y el consejero, si está presente, puede tener, o sea, un impacto negativo tan fuerte en la persona que puede cerrarse. Entonces, si somos consejeros, si se llega a esto que es necesario, disciplina, dejar a las autoridades o derribar a alguien que lo haga para que uno después pueda seguir trabajando, porque la intención de vuelta es restaurar a la persona. Hay que tener seguir manteniendo ese vínculo, ¿no?, de aceptación para que haya restauración. Sí, eso es un consejo que para mí me parece importante tener presente. Hermana Manuel dice, cuando se piensa que de esas cosas no se hablan. A ver, ¿qué dice hermana Manuel? No entiendo la pregunta de Manuel o el comentario de Manuel. Cuando se piensa que de esas cosas no se hablan. Sí. Sobre los silencios, sí, ¿no? Hay un libro que yo le recomendé, en la plataforma dice Rompiendo el Silencio. Rompiendo el Silencio. Ese libro puede ayudar mucho a la hora de saber cómo entonces, bueno, me hiciste acordar esto, Manuel, de cómo poder, de cierta manera, hacer que las personas rompan con el silencio y busquen ayuda. Hay un libro que está en la plataforma como recomendación y que en las librerías pueden conseguir, de Elena Mamarian, es la autora de este libro. Rompiendo el Silencio. Muy bueno ese libro para ese tema de cómo ayudar a las personas a poder hablar del tema que no, por ahí no lo pueden hacer, ¿no? Bien, hermanos, si no hay más preguntas y comentarios, vamos a ir cerrando. Estamos 9 y 12, pasamos un poquito porque tuvimos un corte. Así que, a ver, el hermano Edgar Pastuña dice, ¿cómo podemos ayudar a una persona que está resentida con otra persona
y solo quiere hacer daño. Se debería guardar la discreción o secreto. Y hay que, mira, cada caso, hermanos, cada caso es un caso particular, ¿no? O sea, yo creo que el consejero, después de intentar con las vías correctas, como hemos visto, de considerar y dar pasos correctos, y no lograr ningún resultado, y la persona sigue teniendo conflictos en la iglesia o con otras personas, creo que sí que hay que hacer una confrontación, ¿no? Y incluso en un momento, la disciplina es necesaria, como hablamos, pero no actuar sin precaución, ¿no? Primero hay que intentar todos los pasos posibles de restauración. Hay situaciones bíblicamente que vemos que hay que confrontar y hay que actuar, como Pablo dice, ¿no? Pero, digo, hay que primero hay que agotar todas las posibilidades, ¿no?, de la consejería, como vimos. Y para eso están las autoridades de la iglesia. Cuando un tema ya no se puede resolver, hay que tratar de abordarlo como iglesia si es necesario, ¿no? Bueno, gracias, hermanos, muchas gracias a todos. Gracias por estar. Vamos a orar para cerrar esta clase y después ya nos despedimos los que quieren por el chat. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, muchas gracias por ese tiempo de estudio, de capacitación. Gracias por permitirnos estar conectados con tantos hermanos nuestros en diferentes lugares. Gracias, Señor, por haber podido resolver el problema técnico que en un momento se interrumpió las clases y alcanzar el objetivo de compartir esta clase con mis hermanos. Te bendigo, Dios, por esto, y te doy gracias por tantos interesados en prepararse para poder brindar consejería y ayuda a personas que están sufriendo. Señor, solo tú puedes capacitarnos de forma plena, solo tú puedes darnos, Señor, este espíritu genuino que tú mismo evidenciaste cuando estuviste en este mundo, de ser un pastor, un consejero, y de que actitud única nuestra, Señor, y principal sea la restauración de las personas. Ayúdanos, Señor, a tener esta capacidad y esta intención y ese deseo de ser de ayuda, de bendición, y lograr que más personas sean restauradas para tu honra y para tu gloria, Señor, y para bendición de nuestras vidas y de nuestra iglesia. Señor, gracias por todo. Bendice a mis hermanos en todos los lugares donde se encuentran. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias. Bendiciones a todos. Paz.